En Gestiona Radio, Estilo Gestiona, con Rosy Martínez de Burgos. Lo de los piercing es una práctica de perforar una parte de nuestro cuerpo, generalmente para poner después pues unos aros, unos pendientes. Pero actualmente, además de reflejar valores culturales, religiosos o de inconformismo o erotismo, pues son también una parte de la moda. Y su uso se ha popularizado porque los llevan personajes del mundo del espectáculo, o sea, cantantes, modelos, actores, actrices. Como les digo, suelen ser pequeños aritos metálicos, también los hay de otros materiales, rematados con una esferita. Y claro, quien decide colocárselos debe prestarles cuidado y atención porque son un elemento ajeno al cuerpo que podrían reaccionar de forma negativa. Y con el tiempo, los agujeros de los piercing pues tienden a agrandarse y a deformarse e incluso acabar en un desgarro. Doctora María José Barba, especialista en medicina y cirugía estética. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Esto que he dicho yo, tengo razón. ¿Cómo se arreglan esos desgarros? Totalmente razón. La técnica, hay dos técnicas. Se suele utilizar cuando el desgarro es muy pequeñito, hace poco que se ha desgarrado la piel, a lo mejor hasta incluso algunas veces todavía está irritado, rojizo, pues podemos hacer que vuelva otra vez a cicatrizar utilizando el láser. Pero bueno, muchas veces el desgarro ya no es reciente de hace unas cuantas horas o unos días, sino que ya lleva tiempo. Es más, algunas veces ya el desgarro no es solamente que el agujerito del pendiente, del piercing, de los dilatadores, porque tenemos que hablar también muchas veces no solamente ya los pequeños agujeritos de los pendientes y los piercings, sino que también la gente se perfora, se dilata, y hay veces que no solamente se han desgarrado un poco, sino que han terminado, pues rompiendo todo el tejido y haciendo pues dos partes separadas que tenemos que volver otra vez a reconstituir, pero de forma ya quirúrgica. Si le parece, doctora, lo que podríamos hacer sería diferenciar un poco por zonas, porque sí, me imagino que las técnicas serán, aunque sean parecidas, pero serán distintas. Depende de dónde esté el piercing o depende de dónde se haya producido el desgarro. Por ejemplo, ¿cómo se solucionarían esos desgarros en el ombligo? Bueno, en el ombligo casi siempre tiene que ser quirúrgico porque tenemos dos agujeritos, uno de entrada y otro de salida, pero que no están puestos uno detrás de otro, es decir, no en oposición uno detrás de otro, como por ejemplo son los piercings en la oreja, que está el de entrada y justamente opuesto está el de salida, sino que en el ombligo está a otra distancia, a otro nivel, en otro sitio, un poco más elevado, el de salida. Entonces lo que hay que hacer es abrir quirúrgicamente los dos agujeros. Algunas veces hay que retirar la piel que hay entre agujero y agujero para quitar el túnel que se ha hecho entre los dos agujeros y que cicatricen y cierren perfectamente. Bueno, en las orejas yo sí que sé que realmente se hacen unas dilataciones enormes y que sí que acaban rotas muchas veces, vamos, la parte del lóbulo. Exacto, porque muchas veces las dilataciones hacen que la parte del lóbulo, la parte inferior del lóbulo sea tan frágil y tan finita que la propia dilatación termina rompiendo el lóbulo y ya no solamente es dilatándolo, sino que además rompiéndolo y generando pues esos dos tipos de labiado o de mamelones en la zona de la oreja sin unión y sin continuidad. Entonces, en esos casos hay que hacer una reconstrucción total, absoluta, de lo que es el lóbulo de la oreja. Pero el resultado suele ser muy bueno. Todas las reconstituciones o reconstrucciones de los desgarros, de las aperturas, de que se abra la piel, todas se hacen y se pueden hacer con anestesia local. Hombre, y yo creo, doctora, que ya que estamos hablando de esto, habría que observar también muchísima asepsia a la hora de colocarlos, porque no es ninguna tontería. Y dependiendo de la zona puede ser problemático y puede presentar infecciones.
Es más, algunas veces los desgarros se deben a una infección crónica mal curada de un piercing, muy frecuente es en la boca, muy frecuente pasa en la ceja y muy frecuente en el ombligo. Y hay gente que, bueno, pues que cuando viene a la consulta y lo tiene desgarrado, me comenta, no, es que desde que me lo pusieron me supura, me sale liquidito, se me inflamaba, se me ponía rojo. Y claro, eso hace que se debiliten los tejidos y que fácilmente con cualquier pequeño roce o tironcito haga que termine desgarrándose ese piercing. Bueno, y en la nariz, a mí me da hasta dentera que se desgarre esa zona. Sí. Bueno, cuando se desgarra el piercing de la nariz depende de cuánto ha sido el desgarro. Algunas veces simplemente ha sido un poquito porque se ha enganchado, pues es muy fácil engancharlo, va a quitárselo en un jersey, engancharse peinándose o secándose el pelo porque se engancha el pelo en el piercing y da un pequeño tironcito. Entonces suelen ser pequeñitos. Cuando suelen ser pequeñitos, muchas veces lo que utilizamos es solamente el láser, porque la parte interna, es decir, la parte del agujero por donde entra el piercing está en la piel y por donde tiene que salir el piercing está en la parte interna de la mucosa de la nariz. ¿Qué es lo que pasa? Que las mucosas suelen cicatrizar bastante bien. Entonces, no solemos corregir normalmente o habitualmente la parte interna del agujerito que está dentro de la nariz y solamente corregimos lo que vemos en la piel, en el piercing que se coloca en el ala de la nariz. Uh-huh. Bien, desde aquí recomendar que en el mismo momento que alguien note una pequeña molestia con un piercing, que se sienta, pues yo que sé, que se le inflama un poquito, que tiene irritación, que hay un desgarro, que acuda inmediatamente al especialista, al médico. Doctora, ¿usted nos dejaría un teléfono? Sí, por supuesto. El teléfono de la consulta es el 91 556 80 79. Una cosa, ¿a partir de qué edad uno puede ponerse un piercing? Bueno, pues hay distintas cosas. Me explico. La ley dice que una persona de 16 años ya puede decidir si se quiere o no hacer un piercing, como otras muchas cosas, Pero bueno, en la consulta nosotros no ponemos ningún piercing, nada más que a pacientes mayores de 18 años y de forma médica. Es decir, no lo hacemos como se hace en los centros de tatuajes, sino que utilizamos piercings que trae el propio paciente, que suelen ser de acero quirúrgico y se colocan de forma médica, pues eso, teniendo todas las condiciones higiénicas, asépticas y de control, con cremas anestésicas, con cremas antibióticas, para evitar que, el piercing no tenga una buena cicatrización y luego tenga problemas. Sí, porque no hemos mencionado ni vamos a mencionar, pero vamos, que no solamente son estas las zonas donde se colocan los piercing, ¿eh? No, en los genitales por también, eso. En muchísimas zonas y además en la oreja, en toda la parte de la oreja, no solamente en la zona del cartílago, sino en el hélice, en la antihélice. Es que se colocan en muchísimos sitios. Es más, hay piercings que se llaman intradérmicos o transdérmicos, que se colocan a través de una pequeña incisión en la piel y solamente se ve externamente pues la bolita brillante o la bolita de oro, pero no hay entrada y salida, sino que quirúrgicamente se hace una pequeña incisión, se da un puntito y se queda solamente visible. Y eso sí que se puede poner en cualquier parte del cuerpo, pues en una muñeca, en el escote, encima de una clavícula, en todos los sitios del cuerpo. Pues nada, favorecen, pero como siempre, la belleza jamás debe estar reñida con el bienestar, con el confort, con la salud, ¿eh? Exacto. Doctora, belleza muchísimas gracias. Tienen que ir juntas. Usted lo Así tiene es. todo y la semana que viene más, ¿eh? Muy Un bien, beso. Perfecto. Un beso. Adiós.